además al doctor Miguel Ángel Fernández González, de Chile. Es abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Público y en Investigación Jurídica, y además es abogado especialista en Derecho Administrativo y forma parte desde el año 2018 fue designado ministro del Tribunal Constitucional por su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, por un periodo de 9 años. Don Miguel Ángel, usted nos cuenta cómo está Chile en este tema, cuáles son los problemas que tenemos, que suponemos que son normalmente muy parecidos a todos lo que estamos hablando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias gusto por la invitación. Sí. Y muchas felicidades por los 70 años de la OIS, que por lo que hemos aprendido es una institución tan importante y a la que yo le voy a hacer un encargo al final de mi exposición también. Porque la exposición está pensada a partir de un caso que se transforma en miles de casos y donde yo creo que OIS puede tener una participación interesante, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel de Iberoamérica. En Chile, a partir de la Constitución que hoy día nos rige, que es la Constitución de 1980, se abre la posibilidad de que en materia de salud, lo mismo en materia de pensiones, puedan intervenir instituciones privadas en la gestión, instituciones aseguradoras, como decía el presidente de Colombia, ¿no? Y esas instituciones son reguladas por una ley especial que se dicta tanto en el caso de las instituciones de salud, a las que nosotros llamamos ISAPRES, instituciones de salud previsional, y lo mismo ocurre con el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que son instituciones en el caso de las ISAPRES que no otorgan prestaciones de salud, sino que financian las prestaciones, ¿no? Sobre la base del pago de una prima mensual que se realiza a partir de la cotización legal obligatoria, ¿no? Conforme al plan, como recordaba el presidente, ¿no? Que se establece y se conviene entre las partes. Esa legislación inicialmente fue una legislación bastante, diría yo, flexible, bastante amplia, bastante, vamos a usar la palabra, desregulada, ¿no? Porque operaba sobre la base fundamentalmente de la autonomía de la voluntad, es decir, situaba completamente este contrato de salud en la lógica del ámbito privado, ¿no? Del derecho privado, y por lo tanto con un foco muy relevante en la autonomía de la voluntad. Eso va a ser objeto de críticas, va a ser objeto de controversias a nivel judicial, a nivel parlamentario, a nivel de la opinión pública, etc. Y va a llevar, yo diría, a partir de mediados de los años 90, es decir, después de 10 o 15 años de funcionamiento del sistema, en un proceso legislativo y administrativo progresivamente cada vez de mayor intervención, ¿no? De mayor regulación. Y dentro de ese contexto, uno de los temas, entre muchos temas o entre varios temas que generaban bastante disputa, uno de los temas era la determinación del precio del plan, es decir, de la prima del seguro, que, como decía inicialmente, estaba entregado a la libertad más o menos de las partes, ¿no? Y esto se va a regular a través de un mecanismo, entre otras regulaciones, cada vez la regulación es más farragosa, ¿no? A través de un mecanismo que es el mecanismo de la famosa tabla de factores, ¿no? Mi profesor Hugo Cifuentes me va sintiendo y si no me corrige derechamente si me equivoco, Hugo. Se regulaba a través de la tabla de factores, ¿no? Que tenía fundamentalmente dos criterios, ¿no? La edad y el sexo. Según fuera hombre, según fuera mujer, ¿no? Con la base en aquella idea, en aquel principio en realidad de la ley, de que los hombres somos menos costosos para el sistema mientras más jóvenes y viceversa, ¿no? Bueno, y la edad. Y establecía entonces un sistema de reajuste obligatorio del precio conforme fueran pasando determinada cantidad de años, usualmente 5 años, ¿no? Al cabo de 5, de 10, de 15, de 20 años, el precio se reajustaba, se ajustaba automáticamente, como contrapartida a la imposibilidad de la ISAPRE de poder terminar el plan libremente. No lo podía hacer, pero se establecía este ajuste. Y ese ajuste comenzó a ser reclamado ante los tribunales. Nosotros tenemos nuestro recurso de protección, que es el equivalente a la tutela o al amparo en otros países de América Latina, pero que solo se puede interponer, solo conocen los tribunales superiores, las cortes, ¿no? Nuestras cortes de apelaciones en primera instancia y se apela la sentencia a la Corte Suprema. A través del recurso de protección
afiliados que veían reajustado automáticamente su precio de acuerdo al contrato que habían pactado, comenzaron a recurrir de protección, aduciendo fundamentalmente que esa decisión era arbitraria, en términos que no respondía a ningún cambio en la condición de salud de la persona, sino que caía como una especie de taxímetro, ¿no?, de cuenta, periódicamente de acuerdo al plan convenido, ¿no? Y durante mucho tiempo las Cortes rechazaron, desestimaron esos recursos, sosteniendo una cuestión que era elemental, ¿no? Está ajustado a la ley. La ley establece la regla, los contratos la aplican y esto es lo que está ocurriendo y usted ha suscrito el contrato, ¿no? Hasta el año 2006. El año 2006, una persona recurre de protección ante los tribunales superiores, ante la Corte de Santiago, una vez más reclamando por la arbitrariedad de este ajuste automático de precio, e inmediatamente o en el marco de ese recurso de protección acude al Tribunal Constitucional. Y aquí entra la institución que me ha pedido representarlo hoy día. Acude al Tribunal Constitucional y entonces le pide la inaplicabilidad de la ley que establece ese reajuste automático, para que, inaplicada eventualmente, desplazada del ordenamiento jurídico, el juez del fondo, el juez del recurso de protección, la Corte, pudiera entonces pronunciarse derechamente sobre la arbitrariedad o no, porque ya no tenía la cobertura de la ley, ¿no? La vieja teoría de Louis Favre de la ley pantalla, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, en un fallo que para estos efectos sería como el leading case, ¿no?, en el rol 976, declara la inconstitucionalidad de esa norma. Hace varias cosas en ese fallo que a lo largo de los próximos 20 años van a provocar distintos efectos, ¿no? Entre otras, hace una declaración bien importante, y es que, no obstante tratarse de un seguro privado, de un seguro en su base, de un seguro privado establecido en virtud de un contrato, suscrito libremente por las partes, etc., sin embargo, integra el sistema de seguridad social. Y esto tiene una serie de efectos que ustedes los conocen mucho mejor que yo. Y va a tener muchos efectos, como digo, en el tiempo. Ese primer recurso de protección, sin embargo, la Corte terminó rechazándolo por razones formales, ¿no? Vinieron 2, vinieron 3, vinieron 4 casos y el tribunal comenzó sistemáticamente a acoger la inaplicabilidad de la norma legal que establecía este mecanismo de tabla de factores con base en la edad específicamente para reajustar el precio, ¿no? Y posteriormente, 4 años después, el año 2010, declaró la inconstitucionalidad de la norma, es decir, la expulsó del ordenamiento jurídico, la derogó. El tribunal tiene la posibilidad de oficio o a petición de parte, en este caso lo hizo de oficio, de declarar inconstitucionales normas legales que haya declarado inaplicable previamente en casos particulares. Y entonces la deroga. Ha ejercido la atribución 6, 7, 8 veces en estos 20 años, esta fue una de ellas. A partir de ese momento, a partir de la sentencia derogatoria, el rol 1710, las Cortes comenzaron a acoger los recursos de protección en contra del reajuste automático por edad de los planes de salud. Y en el fondo lo que provocaron fue congelamiento de los contratos, ¿no? Pero comenzaron a acoger caso a caso. Cada afiliado que era objeto del reajuste, ¿no?, al que le llegaba, Hugo, la famosa carta de adecuación, ¿no? Mire, este año le toca a usted, de acuerdo al contrato, alzar el precio. Frente a esa carta de adecuación, recurso de protección. Y la Corte comenzó sistemáticamente a acoger con base en la jurisprudencia de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y hemos llegado a 350.000 recursos de protección al año, más o menos, progresivamente. En un universo de personas adscritas al sistema privado de 3 millones de personas. Hoy día están 2.700.000, pero eran 200.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 los que recurrían de protección. Esto generó además una verdadera industria asociada al litigio de este tipo de acciones, ¿no? Y así vino funcionando desde 2010 prácticamente hasta 2020. En 2020, la autoridad reguladora administrativa, la Superintendencia 2019-2020, dicta una norma en que trata de unificar
a través de una sola tabla de factores, en la lógica del plan general, ¿no? De alguna cierta consideración de plan general. Sin embargo, las instituciones de salud previsional siguen aplicando las tablas de factores pactadas individualmente. Los afiliados que recurren a las Cortes obtienen el congelamiento, etc. Hasta que a fines de 2022 la Corte Suprema dicta unas 6 u 8 sentencias en que declara que las ISAPRES han cobrado en exceso porque no están aplicando aquella tabla de factores que fijó la autoridad administrativa 2 o 3 años antes. Y esto generó un gran conflicto, un gran problema. Generó primero una gran discusión hasta el día de hoy sobre los efectos de aquellas sentencias de la Corte Suprema que declaró el exceso de cobro, ¿no? Porque fue una sentencia a la que la Corte le autoasignó efecto general, primero. Ahí hay todo un debate. Nuestro sistema es un sistema de efecto particular, naturalmente, de la sentencia. Pero aquí dio efecto general. No quería 350.000 recursos año tras año, digamos, ¿no? Pero esto generó también una discusión en el sistema, ¿no? Porque las propias instituciones de salud previsional adujeron que si debían pagar aquella diferencia que de acuerdo a la Corte habían cobrado mal, prácticamente ponían en riesgo el sistema privado de aseguramiento de la salud. Y alguien agregó, y esto en realidad, y por eso que era relevante la declaración del tribunal de que esto es parte del sistema, y esto en realidad pone en riesgo todo el sistema de salud. Porque esos 3 millones de personas que están adscritos al sistema de aseguramiento privado van a trasladarse de un minuto a otro, si es que el sistema cae, al sistema público, que ya tiene las listas, que ya está colapsado, que ya tiene dificultades. Y nos enfrentamos a un problema donde tuvo que aparecer un actor que había estado relativamente ausente durante estos 15 años, el legislador. Y el legislador tuvo que tomar cartas en el asunto, en este asunto ya de interés general, ¿no? Y hubo que dictar una ley que se demoró 1 o 2 años o más, en que hubo también requerimientos en materia de esa ley por cuestiones de competenciales, también al Tribunal Constitucional, y recién en mayo de este año ha dictado una ley que ha comenzado su ejecución en estos días, con adecuaciones, con aumentos de precios, con devoluciones, con sistemas para devolver este cobro excesivo, etcétera, que está tratando de recuperar o de reintegrar de alguna manera el sistema. ¿Por qué he traído este caso? ¿Por qué he traído este caso? Primero porque es un caso de judicialización. 350.000 recursos de protección, recursos de amparo, tutelas al año en esta materia. Pero permítanme decir que no es judicialización porque los jueces la busquen. Es judicialización porque las personas no tienen a dónde acudir para que resuelvan su problema o para que alguien resuelva si es realmente o no un problema. Si tiene la razón el afiliado, si la tiene la institución, en fin. Y por lo tanto no tienen más que acudir a la judicatura, en el caso de Chile, a la judicatura ordinaria a través de la acción de amparo y eventualmente ante el Tribunal Constitucional para la revisión de constitucionalidad de la ley. Pero segundo, he traído este caso porque me parece que es un caso, como tantos otros en materia de seguridad social, que muestra que los actores que intervienen en los problemas y en su solución son múltiples. No hay un solo actor, como en otras áreas, a lo mejor, como en otras temáticas, o no hay solo dos partes, ¿no?, que están litigando o que están discutiendo. Aquí aparecen interviniendo y aparece la necesidad que participen del sistema los jueces ordinarios, el Tribunal Constitucional, la autoridad administrativa fiscalizadora y reguladora, entes públicos y privados de prestación de servicios de salud, en este caso. Otro tanto puede ocurrir en materia de pensiones. La administración, el gobierno del Estado, ¿no es cierto?, el legislador, en fin, es una interacción completa, la necesidad de cada uno en el ámbito de sus competencias vaya haciendo su trabajo, interviniendo en temas además que son de extraordinaria complejidad, por lo tanto, temas donde se requiere del soporte, del apoyo ineludible desde la economía, desde la sociología y por lo tanto desde los centros de pensamiento, desde las universidades, es decir, la interacción de actores muy distintos, con fines distintos, con intereses diversos,
con reglas de actuación diferentes, ¿no? Algunos se mueven en el ámbito del derecho público, donde solo está permitido hacer lo que permite el legislador. Otros se mueven en el ámbito del mundo privado, en que está todo permitido, salvo lo que esté prohibido, etc. Hay muchas diferencias en juego y se necesita generar la comparecencia de todos ellos. Ninguno sobra, ninguno está de más, ninguno es un actor que no esté invitado a este problema, al contrario, son todos indispensables. Y tercero, y por eso le decía a la Secretaría General, yo creo que organizaciones como la UIS y la UISA en particular pueden jugar un rol extraordinariamente relevante como una especie de émbolo, ¿no? Que reúne, que es capaz de poner en diálogo. Lo hemos visto durante la tarde de ayer y hoy en la mañana, en que hemos visto a las instituciones vinculadas a la seguridad social, es decir, a las instituciones estatales. Lo mismo ocurrirá con aquellas que participan desde el mundo privado. Ahora estamos en las Cortes Constitucionales, podrán estar los jueces ordinarios, todos los jueces, como es el caso de Colombia. Los políticos, ¿no? Los parlamentarios. Escuchábamos ayer una magnífica intervención de la ministra, ¿no? Con la visión y las propuestas del gobierno de España en estas materias, ¿no? Entonces la UIS tiene un papel tan extraordinariamente relevante en aunar, ¿no? En convocar y en generar espacios de diálogo entre cada uno de estos niveles y entre estos multiniveles, entre estas multientidades que tienen un rol tan decisivo. Y por último, entonces, sí, respondiendo a la pregunta de Francis, si los jueces, si los parlamentarios, si los congresos, si los legisladores tienen que tener o no en cuenta la litigiosidad al momento de resolver, al momento de decidir las leyes, ¿no es cierto? A veces incluso las normas constitucionales, reformas constitucionales. Es que no hay otra alternativa, ¿no? Es que no pueden no hacerlo porque, como digo, todos los actores públicos, privados, judiciales, parlamentarios, políticos, etcétera, son indispensables para resolver estos problemas que tienen tanta complejidad, pero que son tan vitales, ¿no? Hay personas, lo escuchábamos en la mañana, detrás de estos números, de estas cifras, de estos costos, de estas estadísticas, de estos fallos. Hay personas, y hay personas en problemas, no solo personas solventes, sino que personas con dificultades físicas, con dificultades de salud, con dificultades pasando momentos de contingencia o de riesgo social. Por lo tanto, la convocatoria se justifica todavía mucho más. Muchas gracias por la invitación.